eres fiel a tu fidelidad, a tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees.
Hermanos, la paz de Dios, un saludo a todos los que nos ven, los que nos escuchan por este medio digital. Y hermanos, hoy es un día en particular muy especial. Es un día en el cual nosotros, si no estuviéramos confinados, estuviéramos en la iglesia desde una hora muy temprana buscando esa maravillosa promesa que está vigente hasta nuestros días. No quedó solamente en el pasado, sino que es viva, es eficaz para toda la iglesia. Pero hermanos, es necesario que nosotros la busquemos. Y para esto, hermanos, quiero considerar la escritura para tocar el tema de el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, el tema de qué sucedió en el día de Pentecostés. Y para esto vamos a considerar la escritura en el libro de los Hechos, en su capítulo 2. Voy a dar lectura del versículo 2 al 4. Dice así la escritura: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, quiero que después de haber considerado la escritura, ahora les pido, hermanos, que hagamos una oración quizá breve pero sincera, con toda nuestra fe, nuestra confianza de que Dios obrará en nuestra vida. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra, Señor Jesús. Ciertamente, Señor, tú sigues, Señor, dándonos ese pan que alimenta, Señor, nuestro espíritu. Esa agua, Señor, que sacia, Señor, la sed que tenemos, Señor, día a día. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en los corazones, Señor, de todos los oyentes, de todos los que nos pueden ver, Señor Jesús, por este medio digital. Tú tienes, Señor, un plan específico, un plan maravilloso, Señor, para cada uno de nosotros. Pero para eso, Señor, es necesario que nosotros, Señor, sepamos lo que dice tu escritura, conozcamos, Señor, lo que dice tu palabra, para poder, Señor Jesucristo, someter, Señor, nuestra vida, Señor, someter, Señor Jesucristo, nuestra voluntad, Señor, a la tuya. Padre, que en esta mañana de domingo de Pentecostés, Señor, toda tu iglesia, Señor, como aquellos 120 que estaban en aquel aposento, en aquella habitación, perseveraban en el ayuno, en la oración, en la súplica, con un mismo objetivo: buscar, Señor Jesucristo, lo que tú ya les habías prometido. Y Padre, que en este día no sea la excepción, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues habiendo considerado la escritura, quiero que primeramente, hermanos, sepamos lo que sucedió en aquel día de Pentecostés. Yo le pido que se sitúe en su mente, en aquel lugar, en aquel aposento alto, pero sin antes, hermanos, después de conocer ese contexto que rodea el día de Pentecostés. El Señor Jesucristo, fíjese que después de haber resucitado, Él se estuvo presentando, como nos dice la Escritura, primeramente a sus seguidores, a sus discípulos. Luego dice la Escritura que a otros 70, pero también nos dice que a más de 500, con pruebas indubitables, con pruebas, eso quiere decir pruebas indudables de que el Señor ciertamente había resucitado. 40 días Él estuvo presentándose a todas estas personas. Es decir, hermanos, Él los estuvo probando, los estuvo preparando esos 40 días antes de su ascensión. ¿Por qué digo que Él los estuvo
probando. ¿Por qué digo que Él los estuvo preparando? Fíjese que el número 40 en la numerología bíblica significa un periodo, hermanos, de prueba, un periodo de preparación. Recordemos algunos acontecimientos, por ejemplo, los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, pues ellos estuvieron deambulando. Ciertamente dice los historiadores que el camino realmente era corto a esa tierra prometida y no hubieran tardado mucho, pero sin embargo ellos estuvieron deambulando, caminando 40 años en el desierto para ser probados, ¿sí? Para ser preparados. Muchos no pasaron la prueba. También recordemos los 40 días con sus noches que hubo un diluvio en toda la tierra, y Dios también preparó a Noé, preparó a su familia para un nuevo comienzo. El Señor Jesús, después de haber sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, Él fue al desierto y ayunó 40 días con sus noches. Y esto, hermanos, habla de una preparación antes de su ministerio. Y hermanos, no es un comentario solamente, pero el estar en nuestras casas nos lleva a que estamos confinados, y la Organización Mundial de la Salud le llama una cuarentena, a pesar de que ya han pasado pues ya más de 2 meses, ¿sí? Ya más de 2 meses, entonces se le sigue llamando cuarentena. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Muchos integrantes de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no entienden este periodo de cuarentena. Dios, hermanos, nos está preparando. Dios nos está probando a muchos, y tristemente quiero decirles que muchos no están pasando la prueba. Es triste, hermanos, ver que todo lo que nosotros conocimos de la Escritura, todas las enseñanzas, no del pastor ni de el maestro de escuela dominical o de los instructores o de los evangelistas, sino de el mismo Dios a través de la Escritura, hablándonos de fe, hablándonos de confianza, hablándonos de seguridad en Cristo, que nosotros estemos atemorizados. Muchos se nos hablaba también de la apostasía, salir de la verdad, salir de la sana doctrina e ir en busca de otras respuestas fuera de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, regresando a lo que es el contexto de Pentecostés, el Señor Jesús estuvo presentando, hermanos, esos 40 días. Al momento de su ascensión, que fue el tema que vimos hace 8 días, Él les dice algo a los discípulos importante. Después de esa ascensión, Jesús estaba preparando el corazón nuevamente de esos discípulos para lo que venía. Es decir, no terminaba todo con su muerte del Señor Jesucristo en la cruz, no terminaba todo con su resurrección. Les dijo, hay algo que viene a sus discípulos. Y es más, me estoy parafraseando, dice, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque ha de venir alguien sumamente especial. Y eso sumamente especial, hermanos, estoy hablando concretamente de la promesa de la persona del Espíritu Santo. Jesús, hermanos, se apareció
resucitado por esos 40 días. Y el Pentecostés, hermanos, el tema de hoy de Pentecostés es de 50 días después de la Pascua, es decir, 7 semanas después de la Pascua. Vemos que Jesús ascendió al cielo después de esos 40 días y a los 10 días desciende el Espíritu Santo. Exactamente. Por eso, Él les da la instrucción: esperen hasta que la promesa descienda sobre ustedes. Y hermanos, vamos a analizar el contexto de las fiestas. ¿Por qué vamos a ver las fiestas? No vamos a hablar de todas, pero sí de las fiestas, hermanos, que rodean a estos eventos, fiestas judías concretamente. En la siguiente diapositiva usted puede ver las tres, pero vamos a analizarla. La primera fiesta del Shavuot, o es la segunda de las tres fiestas del peregrinaje del pueblo de Israel. Es donde, en un radio, hermanos, donde todos los judíos, en un radio de 30 kilómetros a la redonda, tenían que acudir a Jerusalén a celebrarlas. Es importante saber que todo lo que se nos presenta en el Antiguo Testamento era o es sombra, hermanos, de lo que había o habrá de acontecer en un futuro. Conocemos el contexto histórico. Primero, vamos a ver la Pascua. Pascua quiere decir, pues a grandes rasgos, pasar sobre. Y muchos de nosotros ya conocemos la historia, el relato bíblico, cuando el Señor libera al pueblo de Israel de esa esclavitud, ¿sí? Y de la muerte de los primogénitos, que es la 10ª plaga que tuvieron que pasar en esa tierra de Egipto. Esa 10ª plaga era la muerte de todos los primogénitos, no tan solo de primogénitos de personas, sino también de animales. Fíjese que la noche antes de salir de esa tierra les ordena el Señor que mataran un cordero sin mancha, sin defecto, y su sangre la rociaran en los marcos de las puertas, y cuando el ángel de la muerte pasara por ahí, y él al ver la señal pasaría, ¿sí?, sobre de ellos y no serían afectados. Es por eso que vemos que Pascua, uno de los significados es pasar sobre, ¿no? La Pascua del nuevo pacto es el Señor Jesucristo, pero a Él ahora como un cordero sin mancha. Dice que cuando Él vino a esta tierra fue verdaderamente un hombre, ¿sí? Verdaderamente hombre, verdadero Dios. Esto quiere decir, hermanos, que aunque Él fue hombre, Él no pecó. Entonces Él era el instrumento ideal, el instrumento perfecto, un cordero sin mancha que entregó su vida, hermanos, por propiciación de todos los pecados de toda la humanidad. Ya no solamente de un pueblo. Y podemos ver que la Pascua, hermanos, del nuevo pacto significa liberación de la esclavitud del pecado, salvación de la muerte eterna y nuevo pacto por la sangre del Cordero Pascual. La Escritura dice que cuando estaban ellos sentados en aquella mesa con los 12 discípulos, el Señor Jesús y los 12, Él les dice: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Luego, dice la Escritura, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced
esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y termina diciendo, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, en el contexto de las fiestas judíos, acabamos de ver la fiesta de la Pascua, vimos su significado judío y también el significado ahora para nosotros. ¿Cuál es el significado para nosotros los cristianos, los gentiles? Lo llamamos ahora la cena del Señor o la mesa del Señor. Jesús, hermanos, cumplió esta promesa con su nuevo pacto. Y vemos, hermanos, que proféticamente en la persona de Jesús se cumple esta promesa de la Pascua. ¿Y por qué estoy hablando de la Divina Trinidad? Porque en la segunda y tercera fiesta vemos su cumplimiento en las dos personas del Espíritu Santo y la persona del Padre. Es un dato curioso e importante que nosotros debamos de conocer. La segunda fiesta, hermanos, que es la que estaríamos analizando el día de hoy, que es el Shavuot o Pentecostés. Es la fiesta judía conocida como Shavuot. Es cuando el Señor entrega la ley en las tablas de piedra a Moisés. Cuando una nube desciende en el Sinaí, ¿recuerda? Desciende esa nube sobre el Sinaí, se le dan a Moisés las tablas en unas tablas de piedra sólida y con el dedo de Dios mismo fueron escritas estas leyes. Ese día fue el primer Pentecostés, hermanos. Y desgraciadamente vemos que por la desobediencia de muchos hombres, Moisés rompió las tablas y dice la escritura en Éxodo 32:28 que murieron como 3,000 personas ese día. Pero hermanos, algo maravilloso que podemos encontrar en la enseñanza, que en el Pentecostés de la iglesia, cuando surge la iglesia, cuando nace la iglesia, no murieron personas, sino que ahora en el Pentecostés del relato del libro de los Hechos, Dios entrega su palabra, ¿sí? Pero esa palabra ya no fue entregada en tablas, ya no fue entregada físicamente, sino fue entregada, hermanos, por medio de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, representa la palabra de Dios, representa poder, representa autoridad en el corazón de los discípulos y ahora creyentes. Pero algo curioso que vemos que también que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, cumplió esta promesa. También, hermanos, podemos ver cómo la analogía nos dice que el Pentecostés del nuevo pacto en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, verso 41, relata cómo por por supuesto que de Dios, pero siendo instrumento Pedro, ¿sí? En su primer sermón, después de esa llenura de el bautismo con el Espíritu Santo, de esa palabra, de esa ley que había sido incrustada ahora en el corazón de esos 120, el fruto de eso, hermanos, que en esa predicación poderosa de Pedro se salvan como 3,000 personas. Y lo narra el libro de los Hechos en su capítulo 2:41. Usted lo puede buscar. No lo estoy inventando, pero es una analogía
del Pentecostés del Antiguo Testamento, de la muerte de 3,000 por la desobediencia, ahora la conversión de los primeros 3,000 por la ley que había sido puesta en el corazón de los hombres. El Pentecostés marcaba, hermanos, el primer día de la semana, y lo cual enseñaba la resurrección del Señor el día primero de la semana, y la entrega de su palabra, como en el Sinaí, pero ahora en el corazón de los creyentes, el día primero de la semana, día domingo. Y hermanos, es algo maravilloso, porque nosotros podemos estar confiados sin dudar de que el día que nosotros nos reunimos en nuestras iglesias, hermanos, a recibir la ley, a recibir la palabra de nuestro Dios, es aquel día en el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó, pero no solamente resucitó, sino que 50 días después, Él ahora en aquel aposento alto entrega su palabra. Y Él sigue, hermanos, entregando su palabra los días domingos, no solamente aquí en México, sino en todo el globo terráqueo. Bendito sea nuestro Dios. Quizá los templos han sido cerrados, pero hermanos, hoy usted y yo, día domingo, primer día de la semana, estamos recibiendo la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermanos, la tercera fiesta. ¿Qué es la tercera fiesta? Y es importante verla, hermanos, porque es una promesa para en un futuro, ¿sí? Es una promesa en el cual en el Nuevo Testamento viene para un futuro, muy pronto. La fiesta de los tabernáculos, conocida como la fiesta de Sucot o las trompetas. Y es, hermanos, donde el pueblo de Israel debía recordar los 40 años en el desierto. Debía recordar los 40 años de aquella puerta, aquella prueba, haciendo, y en la actualidad hacen enramadas en sus casas. Y hermanos, esto es para recordar, hermanos, la enseñanza de la humildad. Y esto, hermanos, lo llevan a cabo cada año, la fiesta de Sucot, la fiesta de las trompetas. Y ellos esperaban en esta enramada para entrar a la tierra prometida. Hermanos, esta última parte de esta enseñanza la cumplirá la persona del Padre. Y usted me dirá, ¿cómo es que la persona del Padre va a cumplir esta palabra? Bueno, pues el Señor Jesús en Mateo 24:36 dice: el día ni la hora nadie la sabe, ni los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos. Y nos damos cuenta, hermanos, que aunque el Señor Jesucristo antes de la tribulación vendrá por su iglesia en las nubes, y al fin de la semana 70, al fin de la tribulación de los 7 años, vendrá físicamente a la tierra el Señor Jesús montado en un caballo. Entonces, no importando esta parte, hermanos, bueno, sí importando, pero debemos tomar en cuenta que el que sabe el tiempo, la sazón, el día, la hora, es el Padre. Y es cuando, hermanos, vemos esta analogía maravillosa. En la siguiente diapositiva, usted puede encontrar la verdad bíblica. Y la verdad bíblica que encontramos en la Escritura es que el bautismo con el Espíritu Santo es una realidad hoy, hermanos. Porque a través de los libros, los capítulos, los versículos que encontramos en toda la Escritura, es algo vigente también para nuestros días. ¿Y cómo aplicamos esa enseñanza a través de la verdad bíblica aplicada a nuestra vida? Es que la promesa, hermanos, del bautismo del Espíritu Santo es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor Jesús no hace, hermanos, acepción de persona alguna, sino que el Padre de las misericordias, Él da, hermanos, a quien Él quiere.
Pero hermano, es importante que nosotros creamos esta palabra. El objetivo, hermanos, de esta enseñanza es de que busquemos cada día el bautismo con el Espíritu Santo hasta ser llenos de su poder. Recuerden, el Señor Jesús les da una instrucción en el momento de su ascensión y les dijo: esperen. Ellos esperaron, como dice nuestro objetivo, busquemos cada día. Ellos esperaron, buscaron, confiaron esos 10 días hasta que llegó la promesa. Nosotros tenemos 8 puntos de doctrina que salen de la palabra de Dios. Y este tema precisamente habla de nuestro quinto punto doctrinal. Y nuestro quinto punto doctrinal nos habla acerca de la creencia, la convicción, la seguridad de que el bautismo con el Espíritu Santo y fuego es concedido por nuestro Señor Jesucristo. Y es una experiencia, hermanos, necesaria para el progreso de la vida del creyente y para llenarle de poder. Hermanos, primeramente, quiero que veamos en la siguiente diapositiva que Cristo es el único que puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. No el diácono, no la instructora, no el evangelista, no el maestro de escuela dominical, maestro de enseñanza, no el pastor. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo y fuego? El Señor Jesucristo. Cuando nosotros sostenemos este argumento que el bautismo con el Espíritu Santo es el acto del Señor Jesucristo, hermanos, queremos indicar una cosa. Siempre, hermanos, debe de ser una característica en la vida del creyente que todo regalo, hermanos, toda dádiva, todo don que sea recibido de parte de nuestro Dios, viene solo de Él, viene solo de lo alto. Y hermanos, esto no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque seamos buenos o no es porque seamos capaces, pero tampoco quiere decir que sea al azar. Muchos piensan, por ejemplo, hay una doctrina de la elección incondicional, pues que hagas lo que seas, te hagas parafraseando, derecha, izquierda, vayas a donde vayas y hagas lo que hagas. Hay una elección incondicional hablando de la salvación y por ende pues muchas bendiciones y dones de parte de nuestro Dios. No es así, hermanos, no es al azar, sino que en la búsqueda, hermanos, nosotros estamos convencidos que en la búsqueda del creyente, de la santificación constante en el Señor Jesús, por gracia y misericordia, lo concede. ¿A quién, hermanos? ¿Al pastor? ¿Al que ya está sirviendo? No, lo concede a quien Él quiere, porque Él escudriña el corazón y la intención de las personas. Y para esto, hermanos, vamos a considerar la Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí quiero hacer una pequeña mención. Nuestro tema es el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, pero también, hermanos, es conocido como el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, como lo narra Mateo, ¿sí? Porque Juan el Bautista dijo estas palabras:
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora vamos a considerar, hermanos, Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice la Escritura: y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién, hermanos? ¿Quién es él? El Señor Jesús. Y por último, para que quede bien claro quién es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, el Evangelio de Lucas capítulo 3 verso 16. Respondiendo Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bien, de esta manera podemos pasar a la siguiente diapositiva. Encontramos que es un acto de gracia y amor, y es totalmente gratuito. En el libro de los Hechos, en su capítulo 2, verso 38, dice la Escritura: Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, aquí vamos a hacer un pequeño análisis de este texto. Pedro les dice a todos los que les predicaba, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Bueno, ¿cuál era ese bautizo en el nombre de Jesús? Bueno, es el bautizo que el Señor ordenó. ¿Cuál es el bautizo que el Señor ordenó? Id y discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un bautismo válido en el cual quiero que conozcamos que la palabra bautismo quiere decir sumergir completamente. Es por eso que nosotros cuando nos bautizamos en agua, en el nombre de la Divina Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos metemos al agua como símbolo de renuncia a nuestra vida pasada. Y entonces, hermanos, surge de aquella agua viva, ¿sí?, la nueva criatura. Pero antes después de creer y de arrepentirnos, ¿eso para qué era? Para salvación. Ese bautismo era para salvación. Pero bien, después dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir, hermanos, que posteriormente al bautismo en agua hay algo más, ¿sí? Hay algo más. Quiero aclarar algo, que quizá algunos piensen por lo que acabo de decir, que el bautismo que nosotros realizamos es para salvación. Quiero que quede bien claro que el bautismo es una ordenanza, es algo que el Señor Jesucristo ordena a su iglesia. Son dos cosas principales. La partición del pan y del vino, que es la mesa del Señor, ¿sí? Haced esto en memoria de mí todas las veces, ¿sí?, hasta que yo venga. Esa es una ordenanza directa para la iglesia. Y la otra es bautícenlos en el nombre del Padre. Es una ordenanza, no es como que no lo quiero hacer. ¿Qué pasa, hermanos, si una persona, por ejemplo, en tiempos de que no hay templos, no hay ceremonia alguna, alguien se quiere bautizar, pero como no se ha bautizado, el Señor Jesús viene o muere? Quizá habrá la inquietud, ¿verdad?, de que dirán, bueno, si me tengo que bautizar,
Entonces, ¿a dónde tengo que ir? No importa correr los riesgos. No, hermanos, si el Señor lo llama a su presencia, Él conoce su corazón, Él conoce su convicción. Y entonces ahí inmediatamente, pues el bautismo no salva. Lo voy a volver a decir. El bautismo no salva. Es un acto de obediencia del creyente. Posterior a esto, hermanos, después de esta pandemia, bueno, pues ya en cada iglesia hay doctrina para catecúmeno y discipulado. Pues entonces, si después de esto, dice, bueno, no pasó nada, no me voy a bautizar, y entonces pues ya no es un acto de obediencia, es un acto de desobediencia, y ahí solamente Dios. Bien, vamos a considerar el libro de los Hechos en su capítulo 8:20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces vemos en nuestro punto, en nuestro segundo punto a tratar, que este don del bautismo con o en el Espíritu Santo, ¿sí?, es por méritos personales, es por méritos propios. No, hermanos, es un regalo. ¿Quién lo da? El Señor Jesús. ¿A quiénes? A cuantos el Señor quiera. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón. Ahora, ¿cuánto cuesta? Nada, hermanos, es completamente gratuito. Algunas personas, hermanos, han querido comprar el don de Dios o la venta de algunas, de algunas manifestaciones. No quiero decirle iglesias, hermanos, porque de por sí el cristianismo ya está mal visto por algunos lugares así, instituciones, sectas, donde, hermanos, hay un desorden completamente fuera del contexto bíblico, ¿sí? Que diferentes unciones que no quiero hacer mención, hermanos, para que no entrar en confrontación con nadie, pero, hermanos, usted sabe de lo que estoy hablando. Y cobran, hermanos, cobran por recibir ese tipo de manifestaciones, ¿sí? Piensan que ofrendando mucho, diezmando o congregarse de manera continua, puntual, pues va a recibirlo porque Dios ya vio todo lo que hace usted. No, hermanos, no es así. O piensan que por tener un ministerio, hermanos, se recibirá, ¿no?, el poder de lo alto. Hermanos, es una bendición exclusiva para los hijos de Dios, creyentes y verdaderos en obediencia, ¿sí?, constante a Él. Hasta ahí creo que vamos bien. Vamos a pasar a la siguiente, diapositiva. El bautismo con el Espíritu Santo es una bendición solo para los creyentes o hijos de Dios, obedientes y pacientes, y no para los inconversos. Aquí, hermanos, hay algo bien importante. Esta promesa inicialmente fue para aquellos discípulos del Maestro, del Señor Jesús. Y después, cuando el Señor Jesús bautiza con su Espíritu Santo a estos 120, ellos empezaron a hablar con poder la palabra de Dios. Pero no solamente a los judíos, sino veían que por la palabra de Dios, por el denuedo de esos instrumentos, hablando de personas, el bautismo con el Espíritu Santo también se derramaba sobre gentiles. Y entonces ellos comprendieron, hermanos, que solamente era para los conversos, ¿sí?, o los que estaban en ese proceso de conversión, ¿sí?
No puede decir una persona inconversa, ¿sí? No puede ser una persona inconversa. Yo tengo el bautismo con el Espíritu Santo y fuego cuando no tiene un fruto de arrepentimiento, ¿sí? Muchos hoy en día dicen, yo soy cristiano, pero hermanos, sus acciones distan, mucho de lo que verdaderamente es un hijo de Dios. Dicen, yo obedezco a Dios, yo obedezco su palabra, pero dice, pues, dice la escritura, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, no está el fruto del Espíritu, no está una nueva criatura, una regeneración, entonces no se puede decir que son hijos de Dios y tampoco menos puede decirse, hermanos, que puedan recibir o tengan el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, una promesa que les estaba dando a sus discípulos, ¿sí? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Hasta cuándo se tenían que quedar? Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Vemos, hermanos, a continuación el fruto de la obediencia de esos discípulos, el fruto de la paciencia, la constancia y la fe. Ellos esperaron allí esos 10 días, ¿sí? Acatando las indicaciones del maestro y por ende, hermanos, llegó la promesa, ¿sí?, que se les había dado. En el libro de los Hechos, como leímos, nuestro texto base, ese día de Pentecostés ellos estaban juntos, estaban unánimes y dice que de repente, ¿sí?, sin que ellos quizás se lo esperaran, él no les dijo, la promesa no fue, en 10 días va a pasar esto, ¿no? Sino dijo, hasta que seáis investidos del poder de lo alto, ¿sí? ¿Y cuándo sucedió? En el día de Pentecostés, pero ya vimos que no fue de una manera, pues, ocasional o fue accidental, sino fue una manera, hermanos, coordinada, ¿sí? Porque como vimos en el contexto de las fiestas, como el contexto del Pentecostés era en el momento que los judíos celebraban eso, que la Shekinah de Jehová, la nube había descendido al Sinaí y había sido dada esa palabra, ¿sí?, a los hombres. Entonces, en el Pentecostés baja la presencia de Dios, la persona del Espíritu Santo, y entonces ellos son llenos, ¿sí? Son llenos del Espíritu Santo. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Acuérdense de esa palabra, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y también acuérdense de esto, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Bien, la palabra hasta en este versículo que era lo que tenía que esperar, lo que tenía que hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Obedecer lo mismo que el Señor Jesús dijo, que busquemos primeramente de Él, que nos sometamos a su palabra, que vivamos en santidad, que busquemos la santificación, ¿sí?, que busquemos llegar a la estatura del varón perfecto. Eso nos habla de la santificación, ¿sí? Ahora, después de estos 10 días,
comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, voy a hacer otro paréntesis. Somos, hermanos, muy dados a la crítica o al cuestionamiento de que lo que oímos o vemos en las iglesias, en este contexto del bautismo con el Espíritu Santo y fuego, y cuestionamos, ¿es Dios o el hombre? Hermanos, no debe ser así. Cuando el Señor, hermanos, manda, ¿sí?, a que se haga, ¿sí?, se tiene que hacer, porque a final de cuentas, hermanos, Él ordena, ¿sí?, y el hombre tiene que obedecer y cumplir. Es Dios el que hace hablar, ¿sí?, conforme a la Escritura, según el Espíritu ordena que se hable. Pero, hermano, es necesario solicitarle a Dios para que nosotros no digamos será, no será, y entrar estar en ese cuestionar que quizá no le agrade mucho a Dios. Es necesario, hermano, solicitarle a Dios este don maravilloso hasta que estés saciado con su bautismo. Fíjese que cuando la Iglesia Cristiana Interdenominacional comenzaba, el pastor general, él relata en la historia de la iglesia, el hermano Josué Mejía, había unas hermanas que tenían este don y a él le incomodaba un poco porque él desconocía. Entonces, una vez él llegó, se acercó y le dijo que, pues no que no lo hiciera, pero que qué estaba haciendo, ¿no? Entonces la hermana, pues ahí sí, pues quizá impulsivamente le dijo que no podía él corregirle de algo que él desconocía. Entonces el hermano, triste, contristado, le pidió a Dios qué era eso que veía o escuchaba en las oraciones. Entonces el Espíritu Santo fue el que le llevó a hacer este punto de doctrina y Jesús le dio gratuitamente este don. Él pudo experimentarlo y él pudo saber de qué se trataba y entonces reforzó, hermanos, la doctrina de nuestra iglesia cristiana interdenominacional. Siguiente punto. El bautismo con el Espíritu Santo y fuego es una experiencia posterior a la salvación. Bien, aquí vamos a aclarar ya algunas dudas. No es una condición, hermanos, para ser salvo. Muchos estarán pensando hasta ahorita, en este minuto, en este punto. Uy, yo no tengo esa experiencia, yo no tengo el bautismo con el Espíritu Santo, entonces el Señor no quiere nada conmigo, el Señor no me quiere, no me escogió, me voy a perder, ya para qué voy al templo, ya mejor me tiro al vicio, ¿no? No, hermanos, es una experiencia posterior a la salvación. No es una condición para ser salvo. Simón el Mago, un hombre que buscaba, hermanos, siempre la trampa, la falsedad, el protagonismo, por medio de poderes mágicos, sobrenaturales, ¿sí?,
buscaba esa experiencia de parte de Dios porque la veía en los discípulos. Es algo muy distinto a ellos. Él anhelaba algo así. Pero hermanos, es importante tocar esto. No se sienta mal, pero tampoco llegue al punto de la comodidad y digamos, bueno, ya no voy a hacer absolutamente nada. Sino que, hermanos, voy a leer una parte de la escritura. En el libro de los Hechos, en su capítulo 2, verso 38, dice: Pedro les dijo, arrepentíos, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Bien, Pedro les compartió el mensaje de Jesús, y cuando Pedro hablaba, citaba desde los patriarcas, citaba desde los profetas hasta el momento del Mesías, de Jesús, su ministerio, su muerte y resurrección. Y entonces ellos se compungían. ¿Por qué? Porque habían creído en la palabra, no de Pedro, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios que había sido puesto en los labios de Pedro, en su corazón. Y entonces, acto consecuente a eso, ellos se arrepentían. Creían, se arrepentían, y entonces venía a ellos algo maravilloso, ¿sí? La salvación. Eran ellos justificados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, bautícense, hagan lo que dice el Señor Jesús, bautícense, ¿sí? Para perdón de pecados. Era un acto de obediencia, ya lo vimos. Y después dice punto y coma, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8, del 4 al 17. Vamos a leer esta parte. Pero los que fueron esparcidos, o sea, los discípulos, por medio de la persecución en aquellos días, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, viendo las señales que hacía. Aquí vamos a hacer un paréntesis. El bautismo con el Espíritu Santo y fuego no es para salvación. Ahorita vamos a ver las diferencias de esto. Cuando Felipe predicaba, ellos oían y veían las señales que él hacía. ¿Por qué hacía eso Felipe? ¿Recuerdan ustedes antes del bautismo con el Espíritu Santo y fuego, cuál era la personalidad de cada discípulo? Y podemos encontrar que ellos tenían muchas dudas. Ellos todavía tenían miedo. Ellos todavía dudaban de la veracidad. Fue hasta que se les presenta el Señor durante esos días y les da nuevas enseñanzas. Es cuando su fe es fortalecida, pero algo sobrenatural sucede cuando ellos son llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Las palabras de ellos fueron vertidas con poder a los oyentes. Tanto así que en la primera predicación del apóstol Pedro, tratándoles de explicar que por qué oían a esos 120 hablar los idiomas de ellos, hablando de las maravillas de Dios, él les explicaba. Y entonces él les dice todo lo que había sido pasado y cita al profeta Joel.
Y entonces el de nuevo, el poder de lo alto que ya estaba en la vida de Pedro, después de ser bautizado con el Espíritu Santo, entonces era de que ellos podían ver no solamente el poder, la autoridad en su palabra, sino que les acompañaban señales. ¿Qué señales? Sanaban enfermos, había resurrección de muertos. Dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos sanaban, muchos de paralíticos y cojos. Vamos a ver ahora, eran sanados. Vamos a ver ahora el versículo 8. Así que había un gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Bien, aquí hacemos un paréntesis nuevamente. Recordemos que aquellos magos, hechiceros, que también acompañaban a Faraón en Egipto, ellos replicaron algunas de las plagas que Dios había mandado. Ciertamente, hermanos, nosotros muchas veces minimizamos el poder que tiene el enemigo, pero sin embargo, pues eso existe. Entonces, sus hijos, sus discípulos del enemigo, de Satanás, aprendieron y eran usados como instrumentos de él para engañar a mucha gente, pero no era de parte de Dios. Y muchos decían: este es el grande poder de Dios. Y todos dicen que le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Hermanos, vemos con tristeza que en muchas sectas e instituciones, algo que yo no encuentro, que es el verdadero poder de Dios, del Espíritu Santo, obrándose de manera sobrenatural en las personas, vemos cómo estos hechiceros hacen lo mismo, ¿sí?, de aquel personaje. Ahora bien, pero, dice la Escritura, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, en ese momento, justificación, ¿sí?, salvación. También creyó Simón mismo, el mago, también creyó. Y habiéndose bautizado, se arrepintió. Ese personaje se arrepintió. Y estaba ahora, después de su arrepentimiento, después salvo, ¿sí?, bueno, arrepentido y salvo, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Ahora él se maravillaba porque él sabía dentro de sí que lo que hacía era, mucho de lo que hacía era charlatanería, engaño, y otras cosas pues eran ahí un poco turbias. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre, recuerdan que yo les dije, recuerden esta palabra, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Son dos cosas diferentes. Quiere decir que solo habían sido salvos.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bien, con este punto que acabamos de ver, hermanos, se dan cuenta, no se entristezcan si usted todavía no recibe ese maravilloso regalo. Es algo, hermanos, que es indescriptible, pero es maravilloso, pero también conlleva una gran responsabilidad. Pero también, hermanos, que esto no los desaliente. El hecho de que aún no es de que no lo tengan, aún no lo hayan recibido, hermanos. No quiere decir, hermanos, que ya me perdí, ya para qué soy cristiano. No, hermano, usted es salvo por gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, para que usted no vaya a decir, bueno, aquí ya están haciendo división y tú sí, tú no, no. La salvación es para cuantos el Señor llamare. Y luego dice Juan 3:16 que porque de tal manera entregó, ¿sí?, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces usted y yo hemos creído. En el momento, hermanos, de haber creído y de habernos arrepentido, entonces el Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos selló, ¿sí? Y entonces viene esa transformación. Lo voy a ir aclarando más adelante para que usted no retrasarme más. En la siguiente diapositiva vamos a ver, es una realidad para todo creyente desde el Pentecostés hasta nuestros días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta nuestros días, ¿sí? No una bendición o exclusiva, como muchos piensan, a solo 120 discípulos. Hermanos, esto es real. No es una leyenda o una mentira. El llamamiento se da cuando te arrepientes de la vana manera de vivir y quieres servirle para su gloria y no para tu egoísmo. Es necesario que se manifiesten, hermanos, los dones del Espíritu Santo en toda la iglesia, en todo el cuerpo de Cristo. En el momento, hermanos, en que haya una sujeción plena, donde exista en el ser ni la más mínima, ni el más mínimo rastro de soberbia para tratar de hablar, hermanos, lo que le compete a Dios de una manera, hermanos, utilizando un instrumento humano. En el libro de los Hechos, en su capítulo 2, verso 39, dice: porque para vosotros, hermanos, de verdad, regocíjese cuando escuche esta palabra de Dios. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo voy a parafrasear para que usted, hermano, se sienta más a gusto. Porque para vosotros es la promesa, hablando de los discípulos, ¿sí? Para vuestros hijos, toda su descendencia, y para todos los que estén en México, Canadá, Estados Unidos, Centro, Sudamérica, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En el libro de los Hechos, en su capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, nuevamente sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Bien, aquí el libro de los Hechos, capítulo 1, 8, cita lo que el profeta Joel. Bien, siguiente. Es una relación especial con el creyente. Hermanos, en relación, hermanos, con el creyente, con nosotros, el objeto de este bautismo es investirlo de poder para ser testigo de Cristo, dar a conocer el mensaje de salvación con la palabra, no solamente con la palabra, sino con las obras. De ahí, hermanos, que es una gran responsabilidad, hermanos, seguir
no conformarse con la experiencia inicial, sino que seguir en la búsqueda constante para que realmente cuando hablemos sea de palabra, también sea de hecho. Como Felipe, recuerdan lo que acabamos de leer, como Pablo, Juan, Pedro, aquellas señales que le seguían, ¿sí? Dice el texto, estas señales seguirán a los que creen. Muchas veces, hermanos, también la duda frena la manifestación, hermano, de los milagros, las señales, los prodigios. Hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego no es un desorden, no es algo que esté fuera de control, ¿sí? Con movimientos incontrolados. El bautismo con el Espíritu Santo es para la iglesia y su edificación. En algunos casos, hermanos, cuando se recibe la palabra de Jesús, nueva unción o el bautismo mismo, muchas veces es para uno mismo, ¿sí? O también es para la iglesia. Pero el objeto, hermanos, del bautismo es investirnos de poder, ¿sí? Para ser testigos de Cristo y dar a conocer el mensaje de salvación con autoridad y obras a la vez. No es, hermanos, algo que siempre Satanás ha tratado, hermanos, de imitar las maravillas de nuestro Señor. Para todos los que tienen este maravilloso don, esta experiencia, hermanos, usted y yo sabemos que es algo que nosotros podemos modular con la voz. Podemos estar conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Podemos estar en control todo el tiempo. Incluso, hermano, podemos callar y seguir glorificando a nuestro Dios. No es algo que se salga de nuestras manos, no, hermanos, porque no es una posesión, es una bendición. En el libro de los Hechos, capítulo 2:4, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero, según el Espíritu les daba que hablasen. No es algo que, bueno, ahí lo que salga, no, es por medio de la guianza del Espíritu Santo. La siguiente es con relación a la iglesia. Es para que la misma sea poderosa en Cristo y avivada. No es para que los instrumentos, hermanos, hablando de personas, sean alabados, sino, hermanos, es gracia de Dios. ¿Se acuerdan del pecado del lucero en el cielo? Él quería la gloria para él. Él tenía un lugar privilegiado, él tenía muchísimas cosas que Dios en su misericordia le había dado, una posición especial, pero sin embargo él se enorgulleció y se llenó de soberbia, y entonces él empezó a querer ser alabado. Él quería la gloria para él. En el libro de los Hechos, en su capítulo 12, verso del 12 al 16, dice, y por la mano, para eso es el don del Espíritu Santo, hermano. No es un trofeo, no es algo que digan, yo sí, tú no, o sí, no es algo para exhibirse, hermanos. Vamos a verlo bíblicamente para qué es. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía, nadie se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, quiere decir que los admiraba, no de que les rendían culto. Y los que creían en el Señor aumentaba más. O sea, la cosecha era, hermanos, tremenda. Un gran número, así de hombres como de mujeres, tantos que sacaban, dice que sacaban a las calles
a los enfermos, los ponían en camas, en sus camillas, para que al pasar Pedro no andaba solo, andaba con más discípulos. Al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, hermanos, eran sanados. Esa es el área práctica del bautismo con el Espíritu Santo. No es una posición, es una responsabilidad, porque, hermanos, al recibirlo es una responsabilidad de vivir en santidad y no fallarle a Dios. Colosenses en su capítulo 3, versos 16 y 17 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, lo que prediques o lo que haces, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vemos la siguiente. Sostenemos que el bautismo con el Espíritu Santo es el acto del Señor Jesucristo, ¿sí?, por el cual los creyentes somos investidos con poder desde lo alto, viniendo sobre nosotros. ¿Recuerdan esa palabra de los textos? Sobre nosotros el Espíritu Santo en una forma nueva y diferente, llenándonos de su plenitud. Pero para esto queremos señalar lo siguiente: que el bautismo, hermanos, con el Espíritu Santo es una experiencia nueva. No es el bautismo con el Espíritu Santo para salvación, es una experiencia nueva concedida al creyente después de que éste ha sido sellado por el mismo Espíritu. Y para esto, hermanos, quiero que leamos Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un texto que dice: y por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. Y eso, hermanos, habla de la conversión. No habla del bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Habla de la conversión. Muchos creen: ¿para qué busco el bautismo? Ya estoy más tranquilo. Dirán: bueno, ya estoy más tranquilo, ya me aclararon. No me voy a perder si no tengo el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Ahí sí estoy bien. Muchos creerán, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué busco el bautismo con el Espíritu Santo si cuando tengo ya el conocimiento, he creído en Jesucristo, su obra, y he recibido y he sido sellado para salvación? No es lo mismo. El nuevo nacimiento al bautismo con el Espíritu Santo y fuego, o también en el Espíritu Santo y fuego, como muchos también lo nombran, o como lo leíamos en la Escritura. El nuevo nacimiento es cuando el creyente es regenerado por el poder del Señor. El momento de la conversión, el espíritu de vida le infunde esa nueva vida al nuevo creyente. Pero esto es el resultado de la obra del Señor para salvación. A diferencia del bautismo con el Espíritu Santo, para los creyentes que ya son salvos, y como nos dice,
la definición que veíamos. Es una forma nueva, una forma diferente, una experiencia maravillosa en la cual te va a llevar, hermanos, a algo que tú no imaginabas, tú no conocías, tú no definías, pero es algo nuevo. Esto es una vida, hermano, llena de poder, porque como dice la Escritura, irán de aumento en aumento, de poder en poder. No podemos, hermanos, estar conformados, estar diciendo, bueno, yo ya aquí me quedo y ya para qué me esfuerzo. Siempre la mentalidad del cristiano es buscar la perfección, no para gloria personal, sino para servirle con una excelencia a nuestro Dios. Por eso es que el creyente salvo, hermanos, siempre debe de estar en esa búsqueda del poder de lo alto, no para sobresalir, sino para que la gloria de Dios se manifieste en instrumentos humanos. Voy a decirlo así, pero hermanos, es triste. Miren, yo nada más lo quiero ya para que no me moleste, no, hermano, nunca lo vas a recibir. Y no porque lo diga yo, sino porque conforme a la Escritura es porque Él escudriña el corazón. ¿Para qué lo deseas? ¿Para qué lo buscas? No, hermano, no es para salir ni de una etiqueta. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Eso podemos decir, hermanos, cuando ese don maravilloso ha llegado a nuestras vidas, que está con nosotros y en nosotros. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ya ven, ahí no es para inconversos, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con nosotros, mora con vosotros. Juan 14:17, mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo es que puede venir otra vez si ya está con nosotros? ¿No? Quizá alguien se puede imaginar, como vemos en el muñequito ahí haciéndose la cuestión en la siguiente diapositiva. Para esto, la palabra mora, tiempo presente, mora, tiempo presente con nosotros. En el momento que recibimos la salvación, 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, un mismo espíritu. En el momento de la conversión, todos fuimos bautizados. Sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, todos, ¿sí? Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí es cuando lo que dice Juan, mora, ¿sí? Mora con vosotros. Quiero darle una buena noticia. Si usted es salvo, tiene el gozo de su salvación, entonces el Espíritu Santo mora con vosotros. Y esto, hermanos, es de que te regocije. Muchas veces nos acostumbramos a las bendiciones de Dios, y tenía la oportunidad de platicar con una persona y decía, tengo muchos años de conocer el Evangelio, pero tristemente no siento el gozo de mi salvación. Y entonces el enemigo es cuando quiere engañarnos o menospreciamos lo que Dios ya hizo con nosotros. Y descartamos y desacreditamos lo que dice la Escritura. ¿Sí? Él mora, hermanos. Mora. ¿Sí? Está con vosotros. Ahora dice, estará. Verbo futuro. Estará en vosotros. Jesús habla con ellos sobre la promesa del Espíritu Santo con sus discípulos. ¿Sí? Sobre
vamos a buscar esta palabra. Busquemos qué es estar sobre vosotros. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El Señor Jesús, antes de su ascensión, platica con los discípulos y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Bien, podemos ver que al llenarnos de su plenitud, Él nos llena de su inspiración, sabiduría, valor y poder para proclamar la verdad de Dios. Porque dice Hechos 1:8, lo que acabamos de leer: recibiréis poder. ¿Hasta cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros. Hechos 6:8-15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, después del Pentecostés, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron, como no pudieron, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Sí? Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vemos, hermanos, que Esteban no es la excepción. Todos aquellos 120 y los que continuaron recibiendo la promesa del Espíritu Santo que venía sobre ellos, experimentaron el poder, experimentaron el denuedo, experimentaron, hermanos, algo maravilloso, quizás sobrenatural. Esteban, Pedro, Pablo, Juan, esta llenura, hermanos, de autoridad que solamente puede venir de Dios. Cuando sostenemos que el bautismo con el Espíritu Santo es el acto del Señor Jesús, por el cual los creyentes somos investidos con poder desde lo alto, viniendo sobre nosotros, el Espíritu Santo es una forma nueva, hermanos, llenándonos de su plenitud y concediéndonos la facultad de hablar en otra lengua como una señal divinamente designada de que tal vez, hermanos, quizá no la podemos entender, pero hermanos, sí podemos sentir el abrazo, el calor y el regalo de nuestro Dios. Lo siguiente, hermanos, es que el cumplimiento de lo dicho por nuestro Señor Jesucristo hablarán, dice, nuevas lenguas. Esta es la señal, hablar una lengua nueva. Alguien por ahí quizá preguntará: bueno, ¿cuál es la señal o la evidencia de que yo ya recibí el bautismo? O quizá yo he orado y de repente pues
ya no supe mucho de mí porque estaba llorando mucho, yo no sé si lo he recibido, tengo duda. Bueno, conforme a la escritura en Marcos 16:17, la única señal para los que creen en el nombre dice que echarán fuera demonios, pero dice hablarán nuevas lenguas. Ahora, esta señal de hablar una nueva lengua puede ser la única vez que pueda suceder, ¿sí? Porque quizá ya se recibió de grande o tiempo después de recibirlo, pues la persona muere. Pero la obligación de todo cristiano que cuando se recibe, hermano, se siga pidiendo nuevamente. Cuando vemos que es una práctica, hermanos, pues no es diaria, pero una práctica continua, entonces ya no se le dice, nuevamente fui bautizado con Espíritu Santo y fuego, no, se le llama, nuevas unciones. Por eso que muchas veces escuchamos hermanos decir, pídele a Dios una nueva unción, pídele a Dios una bendición, pídele a Dios que Él te bautice con su Espíritu Santo. Son peticiones diferentes en el cual caso de cada hermano. Bien, la siguiente es: el hablar una nueva lengua es señal de que el creyente en efecto ha sido bautizado con Espíritu Santo y ha sido investido de poder, más no otra señal. Es la única evidencia, hermanos. No podemos decir, bueno, el hermano de repente se cayó, o hizo algo extraño que nunca había pasado, pero sintió bonito, ¿no? Eso pasa muy frecuente en otras instituciones, denominación. Pues pasaron ciertas cosas, perdí la conciencia, pero sentí bonito. Ya la única evidencia que tenemos conforme a la escritura es hablar nuevas lenguas. Ahora, ¿qué tipo de lenguas? No son lenguas aprendidas por el creyente, ¿sí? No son lenguas aprendidas en una institución académica, ¿sí? No, por ejemplo, lenguas terrenales como inglés, francés, chinés, portugués, porque muchas veces Dios concede da esa facilidad a hermanos que no hablan dialecto y de repente ellos son evangelistas, y en los hermanos en oración viene la llenura del Espíritu Santo y ellos dicen cosas que no entienden, pero personas que hablan ciertos dialectos sí las entienden. Hay casos de personas que han hablado en idiomas terrenales, como estos idiomas que mencioné, y hay extranjeros que entienden, como aquellos personas que se acercaron a los 120, dicen, y oíamos de hablar de las maravillas de nuestro propio idioma, ¿sí? Persas, egipcios que estaban ahí, todos escuchaban en su idioma, pero sin embargo ellos no habían ido a una institución académica. ¿Qué no son las lenguas? No son repeticiones de palabras sin sentido, ¿sí? Son lenguas célicas, quiere decir celestiales. Quizá no le encuentren ningún sentido, pero siempre hay que pedirle a Dios, aparte de este don, el don de interpretación de lenguas. Ese es un regalo más del Señor que hay que pedírselo, don de interpretación de lenguas. ¿Para qué? Para poder descifrar en la palabra de Dios el mensaje que tiene para su iglesia o para uno mismo. No son lenguas humanas, idiomas no aprendidos previamente o dialectos no conocidos anteriormente.
no son repeticiones de palabras sin sentido. Una vez estaba yo viendo un programa de televisión en un canal cristiano y decía el presentador de este programa cristiano: invitamos a fulano de tal, él le ha sido revelado por Dios el cómo hablar en lenguas, y en este día todos vamos a hablar en lenguas y les vamos a decir cómo. Entonces no es algo así que tengas que aprender o balbuceos, palabras así. A este tipo de palabras también se les denomina glosolalia, que son palabras inventadas, no tienen ningún significado, ¿sí? Son palabras inventadas pues alteradas, obviamente. Eso no es, hermanos, el hablar en lenguas. Ya estamos terminando. Espero en Dios que las dudas se estén disipando. Y vamos a ver el error 1 en la siguiente diapositiva. Algunos piensan que repetir rápidamente una o dos palabras durante algunos minutos es porque el bautismo se ha efectuado. Vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién les daba lo que tenían que hablar? ¿Su mente? ¿Su corazonada? No, el mismo Espíritu. El mismo Espíritu no va a permitir, si realmente es el Espíritu de Dios, no va a permitir que se digan otras cosas. Las nuevas lenguas, don sobrenatural del Espíritu Santo, no son lenguas aprendidas o repetidas por el creyente. Lo que veíamos, la glosolalia o yo hablo francés y de repente empiezo a hablar francés en un servicio y decir, yo tengo el bautismo con el Espíritu Santo. No, porque es algo aprendido quizá, ¿sí? No debe de ser algo aprendido. Error 2. Es el pastor o la ministra quien concede el bautismo con el Espíritu Santo. Muchas veces en otras instituciones, vuelvo a repetir, forman a la gente y a ver todo. No, miren, no está a la decisión. Le pedimos a Dios su misericordia en oración que Dios bautice, pero no formamos a nadie y decimos, tiene que, yo por medio del pastor, por medio de la ministra, por medio del diácono, de alguna figura, un ministerio, para que el hermano ore por mí y yo reciba el bautismo con el Espíritu Santo. No funciona así, hermanos, ¿sí? Vamos a ver qué dice la Biblia. Refiriéndonos al Señor Jesús, Juan el Bautista dijo: Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién? El único que puede bautizar con Espíritu Santo y fuego, el único es el Señor Jesús. El bautismo con el Espíritu Santo y fuego concedido por el Señor Jesús. ¿Qué dice nuestro punto doctrinal? Quinto punto doctrinal: es una experiencia necesaria. ¿Quién lo concede? El Señor Jesús. Es una experiencia necesaria, es una nueva forma, una nueva experiencia, ¿sí? Para llenarlo de poder, ¿sí? Es algo muy bonito, hermano, muy maravilloso. Es una experiencia necesaria por los resultados que trae consigo esta dádiva. Llena al creyente de poder y le permite ser testigo del poder de Dios en un ministerio ungido y confirmado con señales y maravillas. En relación con el Espíritu Santo y fuego, primeramente, hermanos, todo cristiano, incluso los que han tenido la experiencia para nuevas llenuras, es la obediencia a Dios en todo momento.
obediencia a Dios. Siguiente. Creer al Señor Jesucristo y pedir con fe el cumplimiento de su promesa en nuestra vida. Creerle, obedecerle. Como aquellos discípulos, perseverar unánimes, en ruegos y súplicas al Señor en Jesucristo, para que el poder del Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones. Y hermanos, echar mano de los medios de gracia para una comunión con Dios. El ayuno, la oración, el estudio de la Biblia, el pedir. Quizá usted ayune, ore, pero no se lo pida a Dios porque no lo cree. Porque piensa que ya en el momento de su conversión, el Espíritu Santo y ciertamente vino a su vida, pero en esa falta, hermanos, de conocimiento, pues no se pide. Humildad. Humildad, hermanos, y quebrantamiento en nosotros. Todos los días confesar nuestros pecados ante el Señor. Vivir en santidad. Ser pacientes como aquellos hombres perseverantes que esperaron 10 días en unidad buscando un fin en común. Con mucha fe, con perseverancia y esfuerzo. Hermanos, no sé en qué tiempo se vayan a abrir los templos. Estamos esperando pues una indicación de parte del gobierno federal. Pero mientras se abran los templos, que esto no sea motivo, hermano, de que usted no esté como aquellos hombres en oración perseverantes en la búsqueda, en la llenura, ya sea el caso, o en el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. No minimice, hermanos, este don maravilloso, porque traerá para su vida una experiencia nueva, no salvación, traerá una experiencia nueva para que cuando usted predique, que sea de palabra, pero también, hermano, de hecho, y sea el nombre de Dios glorificado y bendito. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo, porque a través, Señor, de la revelación, Señor, de esta escritura, podemos saber, Señor, cuál es el plan para tu iglesia, como lo tuviste para aquella iglesia apostólica, Señor. También ahora para la iglesia de nuestros días, la iglesia gentil, que muchas veces desconocemos, Señor, de tus tesoros, Señor, que hay en tu palabra. Y nos dejamos, Señor, influenciar o llevar por corrientes de doctrina que en lugar de favorecernos, de crecer en tu palabra, nos hacen dudar, nos hacen menguar y nos hacen pensar pues ¿para qué nos esforzamos? Señor, que nosotros queremos servirte, pero no solamente de palabra, Señor, sino de hecho, que cuando nosotros vayamos, Señor, en el servicio tuyo, Señor, en predicar tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que nos respalde, Señor, en palabra y en acción, Señor Jesús. Que sea tu voluntad, Cordero de Dios. Tú conoces, Señor, la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, de cada niño que nos ve, Señor, porque esto no hace distinción de edad, Señor, este don maravilloso, sino que tú se lo das, Señor, a todo aquel, Señor, que verdaderamente cree, que verdaderamente quiere, Señor, progresar, quiere, Señor, dar un paso más adelante para un excelente servicio a ti, Señor. Que sea tu voluntad, Señor, conforme a tu gracia, Señor, conforme, Señor Jesucristo, a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y así damos por terminado
esta transmisión, este culto de Pentecostés. Y de verdad duele en el corazón no poder estar en la iglesia, estar unánimes en oración, pero llegará el momento que lo podamos hacer. Quiero invitar a que nosotros recitamos el Salmo 23 confiados en que nuestro pastor está en todo momento con nosotros. En el Salmo 23 para los que no se lo saben. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y les saludo con la paz de Dios.